misión radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva, garantizar el derecho a una educación de calidad. Eso es innovar, realmente lo logramos a mano. Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Educativa. Mi nombre es Eric Ramírez, soy el CEO de Radix Education y estaré en esta ocasión acompañado por Raúl Carlín. Bienvenido, Raúl. Gracias, Eric, y bienvenida a toda la audiencia también. Yo soy Raúl Carlín y soy manager de proyectos y narrativa en Radix Education. Les recuerdo que junto con Eric y muchas otras voces a las que recibimos como invitadas en cada uno de estos episodios, al igual que lo hacen las brújulas, trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa tanto en el ámbito local como en el global. Y por favor, no olviden suscribirse al canal de Radix Education en YouTube y a seguirnos en Spotify activando la campanita para enterarse de todos los próximos episodios de La Brújula Educativa. Y para hablar del tema del día de hoy, que es educación STEAM, le damos la bienvenida a Beatriz Catori. Ella es amiga personal de Radix Education y miembro también de su consejo asesor. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y compartir este tema que a mí me apasiona desde que yo era chiquita, debo de decirlo. Con gustísimo. Qué linda, Beatriz. Muchísimas gracias. Y aparte que eres una gran especialista en este tema, ya nos contarás. Y precisamente el tema, como dijimos, es educación STEAM. Y algo que queremos pedirte que nos ayudes, Beatriz, es primeramente que nos compartas a nosotros, pero también sobre todo a la audiencia, qué podemos entender por este concepto, porque es un acrónimo, ¿no? El acrónimo de STEAM. ¿Y por qué crees que es importante promover estas habilidades a las que se refiere? Cierto, lo dices exactamente como acrónimo en inglés, STEAM, por sus siglas en inglés, sería ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, tal cual. Pero vamos un poquito más allá, porque yo empezaría platicando un poco de la importancia de las matemáticas dentro de este acrónimo. Las matemáticas no solamente pensadas como esto que nos ayuda a hacer cálculos, 4 más 2 son 6, etcétera, sino realmente como el fundamento específico de ciencias tan importantes como la ciencia de la información y las tecnologías en general. Y por el otro lado, pasaría a platicar de lo que me apasiona, que son las ciencias, pensando un poquito todo lo que nos pasó durante la pandemia, pensar en esto de las vacunas que fueron tremendamente importantes en nuestras vidas, o temas como, por ejemplo, inteligencia artificial que nos está impactando tanto el día de hoy. No podemos dejar de lado que STEAM, la ciencia, sea un pilar. Por el otro lado, tenemos la ingeniería como esta base importantísima. Hoy en día podemos hablar de cambio climático y el impacto que va a tener a nivel de las ciudades que están en las costas, y la ingeniería va a jugar un papel importantísimo en el rediseño de ciudades. O pensamos un poquito de las redes eléctricas que se van a tener que construir para que nos conectemos con las energías verdes. La ingeniería se vuelve importantísima. Y finalmente el arte, que desde mi punto de vista a veces el arte no se le ve con sumo entendimiento dentro de STEAM, el arte que va más allá de pensar en cuestiones de pintura o de escultura o de música, y que se centra prácticamente en toda esta cuestión de diseñar, el famoso design thinking, que tiene que ver con esta parte importantísima de la creatividad. Muchísimas gracias, Beatriz, por ayudarnos a entender qué significa STEAM. Y Eric, precisamente Beatriz ya nos comentó que este concepto STEAM alberga la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. ¿Cómo sumas a lo que nos dice Beatriz en términos de la importancia de que focalicemos nuestros esfuerzos, digamos, en el sistema educativo, en la enseñanza y el aprendizaje de estas habilidades específicas? O sea, ¿por qué no enfocarnos en historia o en astrología? ¿Por qué estas 5 son particularmente importantes? ¿Qué dirías? Gracias, Raúl. Beatriz, creo que ahorita algo súper importante es que Beatriz no dice que el otro no es importante, simplemente creo que hace un enfoque muy fuerte en centrar nuestros esfuerzos en la enseñanza de las habilidades de STEAM. En particular, me gustaría resaltar esta parte que toca ella en cuestión de las matemáticas como base fundamental para otras disciplinas, que de repente no lo vemos y lo pasamos como que muy, muy desapercibido, ¿no?
No solamente esta parte de cálculos, cosas memorizados, sino lo que Beatriz comenta, esta parte de cultivar la capacidad de razonamiento lógico, la resolución de problemas y las habilidades esenciales para todo lo que es STEAM, ¿no? Muy importante esta parte también que menciona Beatriz en cuestión de ciencia y tecnología, como esta base de STEAM, pues la estamos viendo reflejada en todos los días, ¿no? Desde el teléfono celular, desde cuando vemos televisión, desde en cualquier industria, en cualquier cosa que hacemos, vemos STEAM y de repente ni siquiera lo relacionamos o no lo pensamos la importancia que tiene en el día a día. Por supuesto, lo que menciona la ingeniería, que ahorita espero que abunde mucho más, pero el impacto de la ingeniería para la resolución de problemas globales, creo que Beatriz lo está poniendo muy en el centro, esta parte de conectar lo que aprendemos con las necesidades y cómo vamos a atacar y resolver necesidades del futuro. Y por último, toda esta parte del arte que cuando lo escucho ahora con Beatriz, esta parte de design thinking, y nosotros usando design thinking para muchas cosas, y de repente no pensábamos que parte del arte, ¿no? También las mecánicas, y que tú lo has vivido mucho, Raúl, la parte de la mecánica de mediación a través del arte, que también lo utilizamos, que también es la incorporación del arte en los procesos de aprendizaje a través de sentimientos y a través de múltiples cosas que utilizamos en Radix y junto con otros aliados, ¿no? Exactamente, y creo que dos puntos sobre los que quisiera subrayar de lo que acaban de decir tanto Beatriz como Eric, es que justamente creo que estas 5 áreas en particular ayudan a desarrollar, y Beatriz, por favor, corrígeme si estoy equivocado, como la integralidad del ser humano, ¿no? O sea, creo que sí, la mente, pero el cuerpo, pero, ¿no? Nuestro yo mental, nuestro yo emocional, que también Eric mencionó un ejemplo de eso en el arte, eso por un lado, pero también, si bien, por supuesto, otras áreas del conocimiento son súper relevantes, son importantes para también el desarrollo del ser humano, yo diría que estas 5 áreas son particularmente críticas en el mundo de hoy y mañana. Déjenme ponerlo en esos términos. O sea, como el mundo que en este programa también lo hemos abordado, ¿no? Un mundo de cambios, un mundo de incertidumbre, ¿no? Un mundo de reacomodos, un mundo de un futuro demandante, pues necesitamos, ¿no? Desarrollar habilidades que nos acerquen de otra manera a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, a las matemáticas y al arte. Entonces, por ahí nos vamos a quedar en esta primera intervención sobre qué es STEAM y por qué este enfoque es tan importante. Y por ahora invito a toda nuestra audiencia, y a ti, Eric, y a ti, Beatriz, a que vayamos a nuestra sección 2 mentiras, una verdad. 2 mentiras, una verdad. Y en esta sección, la dinámica es la siguiente. A continuación, haré una pregunta que tiene 3 posibles respuestas. 2 de ellas serán mentira y una será verdad. Eric además nos contará qué ha respondido nuestra audiencia ante esta pregunta, y la pregunta es la siguiente, muy en la línea, por supuesto, de una de las áreas que hemos estado abordando en este enfoque STEAM, que es la ingeniería. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes casos es un ejemplo de ingeniería genética? Va la opción número 1. Unir la raíz de un tipo de planta al tallo de otro tipo de planta. Opción número 2. Encontrar las secuencias de las bases del ADN de una planta. U opción número 3, que es insertar un gen en plantas que las hace resistentes a los insectos. Y como sé, Eric, mucha audiencia respondió a 2 mentiras, una verdad. Y me imagino que otra parte de nuestra audiencia se ha de estar preguntando, o sea, ¿acaso algo de esto es posible a través de la ingeniería genética? Pero bueno, cuéntanos qué responde nuestra audiencia. Raúl, pues simplemente partiendo que para mí era como que las 3 respuestas, como que de repente las conectaba y las conectaba, ¿no? Pero vamos a ver cuál es la respuesta correcta y vamos a ver qué contestó también nuestra audiencia, ¿no? El 35% dijo que era la respuesta número 1, el 15% dijo que la respuesta número 2 y el 50% dijo que la respuesta número 3, que es insertar un gen en plantas que las hace resistentes a los insectos. Pero vamos a ver qué nos dice Raúl, cuál es la verdad.
Interesante, interesante que la audiencia en esta ocasión mayoritariamente contestó la respuesta correcta y efectivamente es la opción 3. A mí me pasó exactamente igual que a ti, Eric. Yo la verdad es que tuve que meterme a googlear porque no soy experto en este tema como Beatriz, pero efectivamente, como les comento, la respuesta en esta ocasión correcta es la número 3, que es la posibilidad que la ingeniería genética permite para insertar un gen en plantas que las hacen resistentes a los insectos. Y voy a dar un poquito de contexto de lo que pude leer e investigar. La ingeniería genética, ¿no? Que este es un concepto pues profundo, cuando nos metemos, insisto, a profundizar en esta parte de la ingeniería. La ingeniería genética es denominada también modificación genética, ¿no? Y es un proceso que emplea tecnologías de laboratorio para alterar la composición del ADN de un organismo, básicamente. Pero además encontré otro concepto interesante que se llama ingeniería genética verde, ¿no? Con el apellido de verde, que es un método, pues es muy específico para proporcionar a las plantas nuevas propiedades genéticas. Implica transferir genes u otros fragmentos de material genético, ADN, por ejemplo, de las bacterias, al material genético de las plantas, como está precisamente planteada en esta tercera opción, que es insertar un gen en plantas que las hagan resistentes a los insectos. Beatriz, y ya dando un poco este concepto y que seguramente tú ampliarás con una perspectiva mucho más adecuada que la que he podido poner sobre la mesa, quisiera también sumar algo, una pregunta más, que tiene que ver con, pues sí, un avance en términos de este enfoque, porque comenzó, también corrígeme si estoy equivocado, como enfoque STEM, ¿no? No como enfoque STEAM, sino como enfoque STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y posteriormente, con el empuje de John Maeda y otras personas, se han incluido también las artes a este enfoque, ¿no? Por eso pasa de ser enfoque STEM a enfoque STEAM. Compártenos también, por favor, Beatriz, tu apreciación de esto. O sea, ¿cuáles dirías que son las cualidades del aprendizaje de los estudiantes cuando promovemos con ellos este enfoque? Estas 5 cosas. ¿Qué impacto has podido observar en ese sentido en tu trabajo? Pues sí, nuevamente platicando un poco y nada más déjame regresarme a la famosísima pregunta que sí, siempre es capciosa todo esto de la ingeniería genética y eso es lo divertido en todo esto de las ciencias y desafortunadamente uno se asusta y dice, ¿qué demonios es esto? Pero a final de cuentas ya cuando uno empieza a averiguar, encuentra justamente a lo que me estás preguntando, a que a continuación voy a hacer mención, que es esto de cómo involucrar el arte en todo lo que es STEM y eso es lo bonito, porque lo que nosotros tenemos que entender y como seres humanos siempre nos acercamos desde la parte creativa, pensando que aquí lo que vamos a hacer es involucrar a la pintura, a la música, a la escultura, pero va muchísimo más. Sí, efectivamente, la palabra de creatividad está ahí inmersa todo el tiempo, pero lo que tenemos que hacer es contextualizar todo esto en cuestiones que tengan que ver justamente con ciencia y tecnología. ¿Cómo hacemos que la creatividad se inserte en el desarrollo de innovaciones en este sentido? Y por eso me atreví yo a hablar aquí del famosísimo design thinking o pensamiento de diseño, porque justamente es una metodología súper estructurada que ayuda a que nosotros resolvamos problemas complejos, que son los que estamos lidiando hoy en la realidad que nos tiene atorados muchas veces, ¿no? Pero también hay que mencionar que si logramos que esto sea ya una mentalidad en nosotros, en los estudiantes, creo que ya hemos logrado hacer ese clic de creatividad que estamos hablando. Es bien importante hablar de que justamente se está estructurando todo este pensamiento, esta forma de pensar y que tenemos que tener en cuenta que para lograr justamente este ambiente creativo tenemos que hablar de hacer las cosas en equipos multidisciplinarios como primer punto, tener la posibilidad de generar un ambiente, un espacio flexible para que las ideas corran, para que fluyan. Y finalmente, ya que tengamos esto clarísimo, en el momento en que tengamos ya la posibilidad de tener a nuestro equipo enfrente y nosotros colaborando, empezar a soltar las ideas, es ya un proceso que no va a parar y que van a venir una serie de cuestiones novedosas con diferentes ángulos y en ese momento ya vamos a estar pudiendo hablar de un fenómeno de creatividad.
Hablábamos de esto de los espacios multidisciplinarios, porque es importante salirnos de nuestras zonas de confort. Normalmente hablamos de que nosotros tenemos una línea de todo nuestro bagaje de aprendizaje. Cuando nos sentamos enfrente de otras personas, con otras ideas, con otros contextos, nos enfrentamos a cuestiones que no conocíamos y nuevamente empezamos a retar a nuestra creatividad, a nuestro cerebro. Esa parte es importantísima, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de este espacio flexible, que a la mejor a manera virtual, ahorita aquí nosotros no tenemos mucha flexibilidad, pero estoy segura que hay diferentes formas de lograrlo. Pensar en que nosotros hacemos fluir ideas es también tener estos espacios quizá abiertos, donde fomentemos el movimiento. Yo ahorita me estoy moviendo como loca, la actividad, porque justamente está constatado a nivel científico que todo esto es lo que permite que el cerebro haga conexiones que quizá de otra manera no tendríamos. Y en ese momento vamos a hacer a lo que se dice el famosísimo prototipo, donde también necesitamos una serie de elementos que van desde a veces juguetonamente hablando, pedacitos de papel, Lego, cartoncitos, plumoncitos. Yo a veces veo gente que se queda viendo como diciendo, ¿y estos qué están haciendo? Pues divertirnos, pero a partir de esta modalidad lúdica muchas veces se logran soluciones bastante interesantes. Y en ese sentido yo creo que es importantísimo considerar la famosísima letra A en STEAM de arte, porque se va a lograr este mundo de conexiones creativas. Muy bien, Beatriz, muchísimas gracias. Me gusta mucho que no solo hablas, digamos, de las habilidades STEAM, sino que has incluido el concepto de design thinking en tu intervención, porque creo que también es algo, y ahorita Eric nos va a contar seguro de eso, pero que hemos abrazado mucho en Radix Education. Pero me gusta todavía más que no hables solo de design thinking como una metodología, sino como un mindset. O sea, es una mentalidad, ¿no es cierto? Una mentalidad para una disposición para innovar, para pensar fuera de la caja, etcétera. Y otra cosa que también me gusta, que creo que vamos a retomar en un momento más, tiene que ver con la idea del juego. O sea, también creo que cuando pensamos en estas habilidades STEAM, ciencia, ingeniería, tecnología, a veces como que saltamos a la propensión de sentir que esta es una cosa rígida, sofisticadísima, que no se permite el juego, la risa, la diversión. Pero creo que lo que hemos aprendido es que justo no es que no estén peleadas, es que además están más hermanadas de lo que creemos. O sea, que el juego permite desarrollar habilidades de pensamiento lógico, matemático, de ingeniería, todas estas habilidades que implica el enfoque STEAM. Y en esa línea, Eric, creo que ya lo he empezado a decir un poquito, pero cuéntanos un poco más sobre cómo hemos fomentado este enfoque STEAM desde Radix Education. Gracias, Raúl, y gracias, Beatriz, por los ejemplos. Creo que esta parte de pensamiento de diseño, de principio se escucha muy complejo, pero recuerdo que cuando la primera vez que yo tuve el placer de estar en una sesión de Design Thinking, la primera vez, algo que decían es que no tomes a las personas simplemente porque lo que estudiaron, ¿no? Por esos 4 años de universidad, tú eres contador, tú eres abogado, Raúl es abogado, por ejemplo, otros del equipo son ingenieros químicos, ¿no? Entonces de repente los ponemos se puede decir que en un envase y solamente saben hacer eso, ¿no? En Design Thinking, esta mecánica de poder ver a los equipos multidisciplinarios porque tienen experiencias de muchas otras cosas, no solamente de los últimos 4 años o esos 4 años de estudio que marcaron y que les dieron un diplomita. Entonces, la gente puede aportar muchas cosas más, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Es simplemente problemas muy complejos, podemos traer soluciones con mucha innovación que de repente son de aprendizajes del día a día, ¿no? Entonces ahí es como que una idea de cómo podemos comenzar a pensar con Design Thinking, donde de repente un equipo multidisciplinario puede traer nuevas ideas a ver cómo solucionamos o cómo traemos ciertas cosas, ¿no? En esta parte de lo que tú también dices, esta parte de la creatividad, el estar todo el tiempo ideando nuevas formas de ser más efectivos en cómo damos nuestras capacitaciones, en cómo colaboramos con escuelas, qué necesitan las escuelas, todo va cambiando, ¿no? Entonces creo que esta mecánica que trae Beatriz a la mesa en cuestión de la creatividad para fomentar la colaboración es algo con lo cual también estamos poniendo como que mucha atención. Y también esta mecánica de cómo hacemos la mecánica de indagación, que también lo cuenta Beatriz en esta mecánica de STEAM, ¿no? Recientemente lanzamos un programa que se llama Sustainable Futures Ed, básicamente haciendo que los estudiantes a través de marco lógico vean todos los retos que son causados por cambio climático,
pero la mecánica es una mecánica, sí, a través del pretexto de cambio climático, es aprender ciertos pasos para ver problemas y poderlos resolver con un método totalmente científico, muy basado en STEAM, y es como lo estamos bajando en cierta forma a cada una de las escuelas, ¿no? Pero la reflexión de Beatriz es que me hace reflexionar en todo lo que hacemos y que de repente no lo unimos a que es parte del STEAM. Pero bueno, de eso vamos a seguir platicando. Exacto, Eric creo que nos ha dado un ejemplo increíble que es este programa de Sustainable Futures Ed. Yo traigo uno que pongo más sobre la mesa, que es un programa al que llamamos Jóvenes en Acción. Le cuento a Beatriz y le cuento a la audiencia, que es un programa que hacemos de la mano de la Embajada de Estados Unidos en México, en donde reclutamos talentosos líderes, estudiantes de preparatoria, de primer y segundo año de preparatoria de todo México. Y un poco los entrenamos, digamos, les enseñamos la metodología marcológico para que diseñen e implementen un proyecto de alto impacto social. Se van un mes a Estados Unidos y luego regresan por todo el ciclo escolar a implementar ese proyecto de alto impacto en su comunidad, ¿no? Y tenemos, a mí me parece el ejemplo perfecto, emblemático también del pensamiento de diseño y del pensamiento y de la innovación, ¿no es cierto? O sea, y hemos tenido un proyecto, por ejemplo, de un equipo de Jalisco, un estudiante en contra del cambio climático, en donde hicieron cambiaron la cara de su escuela e hicieron, por ejemplo, huertos hidropónicos verticales, un sistema de riego sofisticadísimo. Tenemos otro proyecto actualmente, por ejemplo, de un equipo de Monterrey, Nuevo León, que se llama SPEND, en donde ellos como estudiantes van a desarrollar una aplicación para educar financieramente a otros niños y jóvenes. Es decir, la verdad, también creo que muchas veces lo que nos hace falta es un poco potenciar ese potencial de innovación y de pensamiento de diseño que está ahí, digamos, latente en los jóvenes, en la niñez, en los adultos de este país y del mundo, que simplemente están buscando un cauce, ¿no es cierto? Y creo que es un poco también lo que hemos intentado apostar a hacer en Radix Education. Pero bueno, por ahora los invito a escuchar nuestra recomendación del día y regresamos. Conoce PQC STEM, una organización que comenzó hace 8 años y cuya gran misión es fomentar en niñas y niños de preescolar y primaria una actitud indagadora, creativa y de pensamiento crítico, a través de actividades lúdicas y gratuitas con la metodología STEAM. Su objetivo final es formar adultos futuros capaces de entender y aprender de su entorno y medio ambiente, que impulsen un desarrollo sostenible con la participación de sus familias y comunidades. Visita pqcstem.com. Pido la palabra. Y bien, estamos ya de vuelta en este programa, en este episodio de La Brújula Educativa, y volvemos con esta sección que nos gusta tanto y se llama Pido la Palabra. Y lo que hacemos en esta sección es poner sobre la mesa una pregunta que representa una situación hipotética, una llamada a la acción, ¿no? Que nos invita a saltar del escritorio, como digo yo, y dar solución, digamos, al gran problema, a la problemática principal del día. Y la pregunta para el Pido la Palabra del día de hoy es la siguiente. Imagina que en 5 años hay una sequía persistente en la zona central de nuestro país que no permite que las cosechas rindan y las familias que dependen del campo no tengan ingresos seguros para siquiera tener alimentación suficiente. ¿Qué soluciones propondrías a un agricultor que se encuentra en este dilema? Eric, sé que también aquí la audiencia ha respondido, pido la palabra, que ya no se siente tan hipotético. Además, ante el cambio climático, la verdad es que con esta ola de calor que acaba de pasar no hace mucho y la sequía pues se siente cercano. ¿Qué nos dice la audiencia, Eric? Tienes mucha razón, Raúl. Cada día vemos este cambio climático más fuerte en diferentes regiones de México y de todo el mundo, ¿no? Katy Mora propone el generar una especie de viveros en los cultivos que puedan generar el ambiente propicio para mantener la humedad que necesitan los cultivos. Es como que su solución que ella piensa. Por otro lado, Arandi nos propone que, pues, en cierta forma también, como país, en las regiones donde de repente hay escasez, que el país mismo y el gobierno pues pueda apoyar, se puede decir que a los diferentes agricultores.
Jess Montaño se pone bien creativa porque nos pone muchísimas cosas, nos recomienda monitorear el clima constantemente o hacer riego eficiente aunque haya agua, riego por goteo, riego por aspersión, fertilización, manejo del suelo, implementación de prácticas de conservación de agua, práctica de la rotación de cultivos, almacenamiento de agua constante, no solamente cuando hay sequía, buscar expertos todo el tiempo, entonces la verdad es que Jessica nos dio muchísimas soluciones, entonces creo que le apasionó el tema y nos dio muchas ideas y hay que tomarlas en cuenta. Pero bueno, los invitamos a participar en las dinámicas a través de nuestra cuenta de Instagram, @RadixEducation, y por supuesto siempre queremos escucharles. Gracias, Eric, y gracias a la audiencia. Y por mi parte, como yo me he confesado desde el inicio de este programa como un aprendiz en este tema, porque no soy ni de lejos alguien pues sabido de esto, me puse a investigar y a prepararme para este episodio y encontré algo que hoy se llama Agricultura 4.0. Invito a toda nuestra audiencia a leer sobre esto y tomo la referencia de The Food Tech, para quien quiera leerlo. ¿Y qué es la agricultura 4.0? Es una posible solución precisamente a la creciente preocupación por el cambio climático, por los efectos de la sequía que se están produciendo en distintos territorios. Y esta potencial solución lo que hace es usar tecnologías como sensores remotos, drones, sistemas de información geográfica para recopilar datos sobre las condiciones del suelo, el clima y las necesidades de los cultivos en tiempo real, ¿no? Entonces, en particular, lo que la agricultura 4.0 propone que los agricultores puedan hacer es utilizar sensores para medir la humedad del suelo y la temperatura del aire, lo que les permita ajustar el riego y la fertilización para maximizar la eficiencia del agua y reducir el desperdicio. Entonces, me encanta porque creo que este enfoque STEAM, Beatriz, precisamente involucra muchas cosas y me encanta cómo este ejemplo creo que te permite ver cómo todo está entrelazado. La ciencia que no puede no ir de la mano de la tecnología, ¿no? Que no puede no ir de la mano de la ingeniería, de las matemáticas, ¿no? Y cómo esto atraviesa, pues básicamente múltiples áreas de la vida humana, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos abordando no solo el tema de actividades económicas como la agricultura, sino también le estamos haciendo frente al cambio climático con esto, ¿no? En este ejemplo y demás. Es decir, creo que veo más que nunca esta parte del enfoque multidisciplinario del que hablabas, Beatriz, hace un momento. Pero cuéntanos tú, Sí. ¿por qué harías? Fíjate que estoy divertidísima viendo cómo ahorita el fenómeno de poner sobre la mesa diferentes soluciones ya fue parte de un proceso de design thinking que nunca me imaginé que se fuera a dar. Entonces, cómo esta parte de la que ya platicábamos de vamos a escucharnos de diferentes contextos, de diferentes formas de pensamiento, la cantidad de cosas que salieron ahorita que están ahí expuestas sobre la mesa que tienen que ver, como tú dices, con STEM. Pero te voy a decir, quizá obviamente en un espacio como este es imposible, pero ya en una plataforma, en un espacio donde se vaya a poder dar esto, para mí una parte fundamental antes de tener sobre la mesa estas soluciones es ponerse a pensar en la persona a la cual le vamos a solucionar o dar soluciones a su problemática. Y esta parte ya viene donde hablábamos de la transversalidad de acciones, de conocimientos, porque ya te vas a meter a la persona a la que tú vas a ayudar pensando justamente dónde vive, qué piensa, cuáles son sus sueños, cuáles son sus deseos, porque esa parte es fundamental para que acoplada al menú que ya pusimos ahorita sobre la mesa, logres posteriormente el prototipo de solución que vaya de la mano del ser humano con la problemática y luego pasar a la última etapa que también es importantísima, que es justamente entre todos vamos a platicar, estas son las soluciones, cuál va a ser justamente la solución idónea o la manera de acoplar las soluciones para dar resolución a esta problemática. Y ahorita me estás acordando de algo bien importante que yo cuando empecé a enseñar ciencia no tenía tan claro,
en donde hay que enseñar justamente STEM como proceso y no como producto. Y justamente todo esto que te va llevando de la mano en un proceso importantísimo, donde escuchas, donde tomas ideas, donde platicas y haces un consenso al final para llegar al punto, es el proceso que es tan necesario para enseñar ciencia, para enseñar STEM, ¿no? A final de cuentas. Y justamente una cosa más, hablando ya del ser humano, resulta ser que hoy en día ya se está hablando de una tercera versión de STEM y el público dirá, ¿cómo es posible? Teníamos STEM, ahora STEAM, y ahora ¿qué? ¿Con qué nos va a venir esta persona? Se llama STEM Plus, y que tiene que ver justamente en pensar que la parte humana, la parte social es también importantísimo enseñar en todas estas cuestiones, que ya no solamente tenemos que hablar de la parte técnica, de la parte de la ciencia per se, del número per se, sino a nuestros estudiantes también hablarles de su responsabilidad con la sociedad, con el medio ambiente, para lograr justamente esta conjunción holística que hoy en día está necesaria en el contexto en el que estamos viviendo, en donde hay una responsabilidad social con lo que estamos haciendo. Entonces, esa es la tercera vertiente, que era justa y necesaria, porque la verdad como que se tenía esto aislado, aquí tenemos la técnica, la ciencia, pero el centro está el ser humano y todo se tiene que dirigir para ahí. Pues buenísimo, muchísimas gracias, Beatriz. Realmente creo que este podcast tiene para mucho más, o sea, queremos volverte a invitar porque hay muchísimas cosas y sobre todo con esto que nos dejas, y así fuiste como que nos dijiste como que algo que así como que todos, ¿qué? ¿Cómo que viene STEAM Plus con todo esto que viene? Que sí es muy importante el pensar en el desarrollo integral de la persona, no solamente en la parte técnica, ¿no? Pensando únicamente que la gente no es técnica, también es humana y hay otras cosas que tenemos que integrar, ¿no? Qué bueno, me ha gustado escuchar esto de STEAM Plus. Por supuesto que me gustaría saber más. Ahorita ya creo que nos dejaste picadísimos, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el tiempo esta vez. Yo soy Eric Ramírez. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy en este programa de Radix Education. Y pues seguimos. Gracias, Eric. Y por mi parte, yo también quiero decir que yo me sumo a Eric, yo también quedé picadísimo. La verdad, tengo que confesar genuinamente que este es uno de los episodios en donde más he aprendido. Okay. Creo que es en el que menos llegué sabiendo nada, así que creo que es lógico que haya aprendido bastante. Pero me quedo con ganas de más, Beatriz. Entonces, pues bueno, nada más que sepas que esta es tu casa y por favor vuelve pronto. Yo también para la audiencia, yo soy Raúl Carlín, ya nos conocemos. Este ha sido un episodio más de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Gracias a todos. Gracias. Y a todos. Gracias, Beatriz. Un gusto. Saludos a todos. Hasta la próxima. Visita nuestro sitio web www.radixeducation.com y síguenos en nuestras redes sociales como Radix Education.